En estadística, lo primero que queremos hacer es mirar y entender los datos. De esto se encarga la estadística descriptiva. Vamos a ver el caso de tener una variable numérica. Una variable numérica es una variable cuyos valores pueden ser números. Puede ser continuo, como el peso, que puede tomar cualquier valor, 57,3, 87,2, 12,25, o discreto si solo puede tomar ciertos valores. Por ejemplo, el número de goles en un partido puede ser 0, 1, 2, 3, pero no puede ser 2,75. Entonces, como son números, podemos hacer ciertos cálculos. La primera cálculo que queremos hacer son las medidas que llamamos de centralidad, encontrar el centro del número. Estas medidas, lo más normal, las dos más corrientes son la media, que es la que sabemos cómo hacerla, y la mediana y cuartiles. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí 11 números. Para calcular la media, sumamos todos, divididos por 11 y nos sale 12,64, que es un valor representativo de todos estos valores, está por el centro. Ahora bien, si queremos calcular la mediana, entonces lo que tenemos que hacer es coger el que está en el medio, una vez ordenados. El 12 tiene 5 por encima, 5 por debajo, está en el medio. Esa sería la mediana. Después, otra cosa que podemos querer es los cuartiles. Los cuartiles, el primer cuartil es el que tiene el 25% por debajo, que sería cualquier número entre 5 y 8. El tercer cuartil sería cualquiera que tuviese el 75% por debajo, que es cualquier número entre 16 y 21. Exactamente cómo calcularlo no es excesivamente importante. Ahora bien, si tuviéramos un número par de datos, estos son 11, si tuviéramos 10, no habría un número en el medio. La mediana no podría ser el 12 porque tendría menos por un lado que por el otro. Los dos centrales serían el 12 y el 14, pues por lo tanto sería la mediana, sería el número entre medias de este 12 y 14, es decir, el 13. Bien, pero no todo en los datos es la medida de centralidad, también hay medidas de dispersión. Tenemos aquí la desviación típica, que es la más habitual. La desviación típica mide de media cuánto estamos alejados de este centro. Y entonces, una desviación típica de 0,5 quiere decir que de media estamos alejados 0,5 del centro. Una desviación típica de 1 estamos alejados de media 1. ¿Cómo se calcula en particular? Lo podéis encontrar por internet en 1000 sitios. No es tampoco importante en este momento. La desviación típica nos puede servir de una cierta medida de cuánto disperso está. Vamos a ver un ejemplo. En los datos que teníamos antes, la desviación típica, la desviación estándar, sale 7,7. Esto nos da una cierta idea de lo disperso que está. 2/3, 3/4 de los datos están a una desviación típica de la media. La media es 12,6, pues entre 12,6 menos 7,7, 5 y 12,6 menos 7,7, 23. Efectivamente, casi todos están allí, hay algunos por fuera. El 95% estará en muchas distribuciones a dos desviaciones típicas, entre menos 2 y en este caso 26. En este caso son todos porque tenemos pocos números. Pero si tuviéramos muchos, alguno, 5% más o menos, saldrían por fuera. Y casi todos están dentro de tres desviaciones típicas, entre 12,6 menos 3 veces 7,7 y 12,6 más 3 veces 7,7. En R, esto se puede calcular, todo esto se calcula fácilmente. Tenemos un vector de datos, min nos calcula la media, median nos calcula la mediana, summary nos calcula varias cosas, la media, la mediana, los cuartiles, el mínimo y el máximo, y SD nos calcula la desviación típica. Bueno, la mediana, una cosa que tiene respecto a la media es que es robusta. Si, por ejemplo, en el caso que tenemos, el último número fuese muy muy grande, 2400, la media pasaría a ser 228,6, que en cierto modo no representa a ninguno de los números. Pero la mediana sigue siendo los mismos valores. 12, primer cuartil entre 5 y 8, tercer cuartil entre 16 y 21. No cambian. Siguen siendo igual de representativas. Por eso se dice que la mediana es robusta. Bueno, la estadística descriptiva realmente es muy visual. Con lo cual, además de estos números, nos conviene, sobre todo vamos a usar gráficas. Y vamos a ver cuáles son los diagramas más habituales en esta estadística descriptiva de una variable numérica, que son las de puntos, el histograma, el de tallo y hojas y el de caja y bigotes. Veámoslos. Tenemos unos datos y este sería el diagrama de puntos. Cada cuadradito representa un valor, uno de los valores de la muestra, una muestra. Vemos que el menor está por el 42, el mayor está por el 80 y pocos, y que parece que hay una aglomeración de datos hacia el 50.
Esto va bien, este diagrama de puntos, el strip chart, va bien cuando tenemos pocos datos. Si tuviéramos miles de datos, efectivamente, como es obvio, no veríamos nada. Pero aquí vemos que hay una aglomeración por el 50, lo más o menos los dispersos que están, y que parece que está más disperso hacia la izquierda y que hacia la derecha hay una aglomeración y después prácticamente se separan bruscamente. El segundo diagrama que vamos a ver es el histograma, que es posiblemente el más habitual y el que tenemos más conocido. Dividimos la variable que tenemos en el eje horizontal, tenemos los posibles valores de la variable, lo dividimos en bloques, en este caso de 40-45, de 45-50, 50-55, etc. Y en el eje Y tenemos cuántos individuos hay en cada uno de estos intervalos. Hay 2 entre 40 y 45, hay 14 personas con pesos entre 45 y 50, 10 personas con pesos entre 50 y 55, etc. Este diagrama es el de los más habituales. Vemos que efectivamente hay una aglomeración hacia el 50 y después va bajando más o menos suavemente hacia la izquierda. El tercer diagrama que queremos ver es el de Taylor-Jochas, que en cierto modo es bastante parecido al histograma. Es en cierto modo como un histograma, pero en horizontal y hecho con números. Aquí lo tenemos. La forma de leerlos, pues que tenemos un 42, un 45, 1, 45, los datos serían 42, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 47, 47, 47, etc. Los últimos serían 80, 81, 81, 81, 82. Lo que tenemos a la izquierda, 4, 5, 6, 7, 8, le llamamos el tallo, y lo que tenemos a la derecha serían las hojas. Entonces, entre 45 y 50 tenemos 14 hojas, que van de 45, 45, todo lo que hemos leído, y con el 80 tenemos, con el tallo 8 tenemos 5 hojas, 80, 81, 81, 81, 82. Es como un histograma, pero tengo la ventaja que puedo ver cada dato por separado, lo cual nos puede permitir ver algunos detalles que en el histograma pues, no se ven. Bien, el siguiente diagrama que queremos ver es el diagrama de cajas, o el llamado también diagrama de caja y bigotes. Este diagrama se hace a partir de la mediana de los cuartiles, lo tenemos aquí. Este diagrama vemos que la caja está formado por la parte inferior el primer cuartil y la parte superior el tercer cuartil. En estos datos el primer cuartil valdría unos 50, el tercer cuartil unos 70. Eso quiere decir que el 50% central de los datos está entre 50 y 70. Y los bigotes representan lo que hay entre el límite inferior y el primer cuartil, y entre el límite superior y el último cuartil. Es decir, que el 25% mayor de los datos está entre 70 y 80 y pocos, o el 25% menor de los datos está entre 40 y 50. Si hay algún dato que está muy alejado de la caja, no entramos en detalles qué quiere decir muy alejado, se representa mediante un punto, y vemos que hay un punto por encima de 100. Eso podríamos llamarlo un valor atípico, es un valor mucho mayor que el conjunto, el bloque de los datos. Este es el diagrama de cajas. Muy a menudo el diagrama de cajas se representa junto con el histograma, porque son los dos diagramas que más se usan. Y ahí lo vemos así. Tenemos un histograma con el diagrama de cajas debajo. Y así podemos ver un poco dónde están los más grandes, los mayores, cuál es los valores dónde están las aglomeraciones, dónde está el pico, dónde está la mayor cantidad de los datos. Y en el diagrama de cajas podemos ver un poco lo simétrico, lo que es, y vemos también si tenemos algún valor atípico o no. Entonces, en resumen, tenemos que la estadística descriptiva, que tenemos los números y los diagramas principales, que es lo que tenemos que hacer para poder entender nuestros datos.